Can you pray for us? Sí, vamos a orar para iniciar esta reunión. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, reconociendo tu santidad, Señor, y nuestra falta de santidad en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el único Dios santo, verdadero y justo, cuyo conocimiento es incomparable, infinito y es enorme, Señor, es grande. Queremos en este día acercarnos a ti con humildad para que nos enseñes, para que nos dirijas, para que a través de esta enseñanza podamos crecer en el conocimiento tuyo y de tu obra en la cruz. Permítenos aprender cada uno de los conceptos y quita toda duda de nuestra mente y corazón. Te damos gracias por estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. I'm so glad for this microphone. Estoy muy contento por este micrófono. When I was in Houston, Texas, teaching the course, Cuando estaba enseñando esta clase en Houston, Texas, they asked me did I want a handheld microphone. me preguntaron que si quería un micrófono normal, de agarrarlo en la mano. And my experience with Hispanic people Y mi experiencia con gente hispana is that there is a handheld microphone when they preach. es que siempre hay un micrófono en la mano cuando predican. And I said no thank you. Y dije, no, gracias. Because when I preach, I need two hands. Porque yo cuando predico necesito dos manos. I do not, it'd be like fighting with one hand tied behind my back. Es como estar peleando con una mano amarrada a mi espalda. So I'm very glad for the reformed microphone. So, estoy agradecido por el micrófono reformado. Okay, so just for a moment, I want to talk about this little book here. Por un momento quiero hablar acerca de este pequeño libro aquí. When the author talks about experiential Calvinism, Cuando el autor habla acerca del calvinismo experiencial, he is trying to impress upon us that our theology, our religion, está tratando de imprimir en nosotros la idea de que nuestra teología, nuestra religión, is more than an intellectual exercise. es más que un ejercicio intelectual. And that we want to make sure that what we learn in our head goes down into our heart. Que lo que aprendemos en nuestra cabeza baje hacia nuestro corazón. And what we would call our affections. Y lo que llamamos nuestros afectos. Affections is an old-fashioned word for emotions. Afectos es una palabra antigua para emociones. So another way of saying it is we want to know our theology. En otras palabras, lo que queremos decir es que queremos conocer nuestra teología, But we also want to feel our theology. pero también queremos sentir nuestra teología. Which is far different than saying my theology is based on my feelings. Que es algo diferente que decir mi teología está basada en los sentimientos. My theology changes my feelings. O mi teología cambia mis sentimientos. My theology affects my feelings. Mi teología afecta mis sentimientos. Rather than my feelings or my emotions drive my theology. En lugar de que mis emociones conduzcan o dirijan mi teología. Another way perhaps to come at this is the illustration that my pastor uses. Otra manera de atacar esto es la manera en que mi pastor lo ilustra. He says that too often our emotions are driven when we begin at the bottom and work up. Dice que muchas veces nuestras emociones empiezan desde el fondo y van hacia arriba. And what he means by that is we look at our circumstances and then try to make sense of God from our circumstances. Y lo que eso significa es que a veces vemos nuestras circunstancias y tratamos de entender a Dios a través de nuestras circunstancias. Instead, we begin at the top where God is, En lugar de empezar arriba donde Dios está, and we work down and let God make sense of our circumstances. y hacemos nuestro camino hacia abajo y hacemos que Dios dé sentido a nuestras circunstancias. And so what we want to do, and why that I recommend this book and I brought it for you, is that we want to be able to feel our theology. Y la razón por la cual les recomendé este libro es porque queremos ser capaces de sentir nuestra teología. And so what I thought I would do for just a moment is briefly go over the book and look at the primary sections of the book and go over them with you. Y lo que quiero es ir brevemente acerca del libro, ver las sesiones del libro con ustedes. Lucy? I only have one more. Solo tengo uno más.
No lo pierdas. So Ian Murray says that the marks of experimental theology Ian Hamilton dice, no Murray, pero Hamilton, que las marcas de la teología experiencial is that it honors the unconditional sovereignty of God. es que honra la soberanía incondicional de Dios. But how does it honor the unconditional sovereignty of God? Pero ¿cómo es que honra la soberanía incondicional de Dios? He says it does so by consistent, faithful, heartfelt prayer. Pero dice que lo hace de una manera de oración constante y desde el corazón. And nothing, let's think of this for a moment. Escucha este momento. Nothing more honors God's unconditional sovereignty than prayer. Nada honra más la soberanía incondicional de Dios que la oración. Why is that? ¿Por qué esto es así? Why do you think that statement is true? ¿Por qué cree que esta declaración es verdad? Nothing honors God's sovereignty Nada honra más la soberanía de Dios more than our prayers. más que nuestras oraciones. Another way to say it, Otra manera de decirlo, every time I pray, cada vez que yo oro, I am affirming that God is sovereign. estoy afirmando que Dios es soberano. Even Aún the most committed Arminian el arminiano más comprometido believes in the sovereignty of God cree en la soberanía de Dios when he prays for the salvation of those he loves. cuando ora por la salvación de aquellos que ama. Because the Arminian, when he prays, is basically saying, Sovereign God, overcome the will of my beloved and bring them to yourself. Porque cuando el arminiano está orando, lo que está diciendo es, Señor, gánale a la voluntad de mi hermano y sálvalo. You see what I'm saying? Nothing affirms the sovereignty of God Nada afirma más la soberanía de Dios or honors the sovereignty of God u honra la soberanía de Dios than prayer. que la oración. Now this is not a course on Reformed theology, Este no es un curso en teología reformada, but do not let anyone suggest to you pero no permitan que nadie les sugiera that Reformed theology or Calvinism que el calvinismo o la teología reformada kills evangelism. mata al evangelismo. Because the truly reformed Porque los verdaderamente reformados knows that only God can affect conversion. saben que solamente Dios puede afectar la conversión. And so the truly reformed person will pray that God overcomes the individual and brings him to himself. Así es que la persona va a orar para que esta gente se convierta y venga hacia él. Secondly, Hamilton says that experiential Calvinism cherishes God's grace. Lo segundo es que el calvinismo experiencial desea la gracia de Dios o aprecia la gracia de Dios. It is common for us Es común para nosotros to answer the question, how are you doing? Responder a la pregunta ¿cómo te va? With the phrase, better than I deserve. Con la frase mejor de lo que merezco. I do that. Yes, of course. And there's nothing, there's everything right with that answer. Y está todo bien con esa respuesta. But it becomes trivial if we're not careful. Pero se vuelve algo trivial si no somos cuidadosos. It is by God's grace that I am saved. Es por la gracia de Dios que soy salvo. It's by God's grace that I grow. Es por la gracia de Dios que crezco. It's by God's grace that I have anything whatsoever in my life. Es por la gracia de Dios que yo tengo cualquier cosa en mi vida, Whether it's common grace ya sea la gracia común or a specific and individual grace. o gracia específica e individual. And of course, if I'm cherishing God's grace, Y por supuesto que si yo aprecio la gracia de Dios, if I keep it in the forefront of my thinking, si la mantengo al frente de mis pensamientos, I will
automatically be a humble Christian. Automáticamente voy a ser un creyente humilde. Because nothing that I have, nothing in my life is a result of my accomplishment. Porque nada en mi vida es un resultado de mis logros. Everything that I accomplish is by the grace of God, which allows me, whether it's intellectual or physical strength. Todo lo que he alcanzado es por la gracia de Dios, ya sea intelectual o a través de las fuerzas. It is by God's grace that we live where we live. Es por la gracia de Dios que vivimos donde vivimos. It is by God's grace that we have the health that we have. Es por la gracia de Dios que tenemos la salud que tenemos. It is by God's grace that we have the family that we have. Es por la gracia de Dios que tenemos la familia que tenemos. It is by God's grace that we are in a church with believers. Es por la gracia de Dios que estamos en una iglesia con creyentes. And so we ought to be those who cherish the grace of God, the free gift of God. Así es que debemos de ser aquellos que valoren la gracia de Dios, que aprecien el regalo gratuito de Dios. And let us not limit grace to the moment. Let us not limit grace to the act of saving us. Y no limitemos a la gracia en el acto de salvarnos. The Puritans would often refer to the Puritans would often refer to the graces of God. Los puritanos comúnmente se referían a las gracias de Dios. And by graces they meant gifts. Y a las gracias prácticamente decían o significaban regalos. Which is another way of saying that everything that I have is because of God's grace. Lo cual es otra manera de decir que todo lo que tengo es por medio de la gracia de Dios. And I think it would be very helpful for us to always remember too the wisdom of God. Y creo que nos ayuda mucho a nosotros recordarnos de la sabiduría de Dios. God being perfectly wise, Dios siendo perfectamente sabio, knows what is perfectly best for you. sabe lo que es perfectamente mejor para ti. And if there was something better for you, you would have it. Y si hubiera algo mejor para ti, tú lo tendrías, Because he loves you. porque Él te ama. And he has the power to affect anything that he wants. Y Él tiene el poder de afectar todo lo que Él quiera. And so no matter what our circumstance, what we might call a smiling circumstance or a frowning circumstance, Lo que podríamos llamar, no importa nuestras circunstancias, podríamos llamar las circunstancias alegres o circunstancias tristes. is a grace to be cherished. Es una gracia que debe ser valorada. And following right on the heels of this, Hamilton says that experiential Calvinism has a deep sense of the sinfulness of sin. Y continuando con esto, Hamilton dice que estos creyentes calvinistas tienen una gran Sinfulness of sin. tienen un sentido profundo de la pecaminosidad del pecado. Sometimes Calvinism is criticized for having what is called a worm theology. A veces se critica al calvinismo por tener una teología de gusano, That we are nothing but worms crawling in the dirt. We are nothing in God's eyes. que no somos más que gusanos delante de los ojos de Dios. And truly, when I understand who I am as a fallen creature, the distance between the holiness of God is as great. No. It's even greater. Y cuando entiendo mi posición caída, la distancia entre la grandeza de Dios y yo es tan grande, Greater than the distance between a human being and a worm. más grande que la distancia entre un ser humano y un gusano. And as a matter of fact, I think it's good for us to always remember Y yo creo que es bueno para nosotros siempre recordar that we are far closer to the most evil criminal in the world que estamos más cercanos del criminal más perverso en el mundo than we are to God. que lo que estamos de Dios. But Pero I am a sinner saved by grace. pero soy un pecador salvo por gracia. But the sinfulness of sin Pero la pecaminosidad del pecado should cause me to fear sin in my life. debería de causarme temer al pecado en mi vida. I fear sin in my life Temo al pecado en mi vida because I want to do nothing that would further separate me from God porque no quiero hacer nada que me va a separar aún más de Dios or bring him dishonor o traerle deshonor or, if possible, displeasure. o, si es posible, desagrado.
Fourthly, Hamilton says that we, as experiential Calvinists, we want to live in the face of God, before the face of God. Como calvinistas experienciales, dice Hamilton, queremos vivir delante del rostro de Dios. And if you are familiar at all with Ligonier Ministries, Y si están familiarizados con el ministerio Ligonier, you will recognize the Latin phrase coram Deo. ustedes van a reconocer la frase coram Deo. We live in the presence of God at all times. Vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo. And so it's another way of saying that I practice the fear of the Lord. Otra manera de decirlo es que practicamos el temor al Señor. And then fifthly, Y como quinto punto, Hamilton says that experiential Calvinism shapes all of life el autor Hamilton dice que el calvinismo experiencial transforma toda la vida by the revelation of God's unimpeachable holiness. por la revelación de la inquebrantable santidad de Dios. God is holy and he commands me to be holy. Y Dios es santo y Él me manda que sea santo. And so all of my life is shaped, is patterned after a desire to be holy. Toda mi vida está moldeada a través de un deseo de ser santo. But at the same time, number 6, Pero al mismo tiempo, número 6, this kind of approach to my religion is that which produces a happy obedience to God's law. esta manera de vivir la vida produce en mí una obediencia feliz hacia Dios. Too often, far too often, people see the law of God or the rules of God as boundaries limiting our freedom. Muchas veces la gente ve las leyes de Dios como fronteras que limitan nuestra vida. But the contrary is what is true. Pero también lo contrario es lo correcto. Laws allow for freedom. Las leyes también permiten libertad. My wife told me of a young woman that she knew in college, Mi esposa me comentaba de una joven que conoció en el colegio, whose parents wanted to give her as much freedom as possible. a la cual los padres querían darle tanta libertad como fuera posible. And they would never give her any advice or any direction in her life. Y nunca le daban ninguna clase de consejo o dirección en su vida. And so she said that this girl was a mess. Así que me decía que esta mujer esta joven era un desastre. Because she had no boundaries to work with. Porque no tenía ninguna clase de límites para poder trabajar con él. When I think of laws and boundaries, I think of the boundary lines on, say, a football field. Cuando pienso en límites, me pongo a pensar en los límites que hay en las líneas de un campo de fútbol. Or the lines on a baseball diamond. O las líneas en un diamante de béisbol. The lines of the boundary lines allow for the freedom to play the game with joy. Las líneas que limitan al juego permiten que ese juego sea disfrutado con alegría. Can you imagine a baseball game where the pitcher, where the batter decides to turn around and hit the ball up into the stands behind him? ¿Se imagina un campo de béisbol donde el beisbolista le da a la pelota atrás de él en las sillas? Or to break it, or a pitcher decides that he should have 4 strikes or 5 strikes instead of 3 strikes. O si alguien decide que en lugar de tener 3 strikes tendría 4 o 5. The boundary lines allow the game to be played with beauty. Las líneas permiten que ese juego se disfrute con belleza. The same with everything. Y es lo mismo con todo. I mean, what do they not call? Is football not called the most beautiful sport? ¿Acaso el Soccer, fútbol, you know, that's what we el mean. fútbol soccer no se llama el deporte más bonito, más bello? It's because the requirements of no hands. Porque uno de los requisitos es que no se utilicen las manos. And so by just the feet and the knees and the head, there's a beauty and a wonder that is not seen in any other game. Porque a través de jugar solo con los pies, las rodillas y la cabeza hay una belleza que no se ve en otros juegos. The law La ley produces freedom and beauty. produce libertad y belleza. And so too for us, yes? Y de la misma manera para nosotros, ¿sí? I think also of the law of one man, one woman in marriage. La ley del matrimonio entre un hombre y una mujer. Some men may say, oh, that is so restrictive.
One woman? Algún hombre diría, oh, eso es tan restrictivo, solamente una mujer. But the one woman, one man allows for freedom and joy as the two become closer and closer and closer. Pero la unión entre un hombre y una mujer permite la libertad mientras ellos se acercan más uno al otro. And so having this attitude about the law Así es que teniendo esa actitud acerca de la ley, should encourage me to a happy obedience. debería de animarme a una obediencia feliz. Because it is in that obedience that I will know true happiness. Porque es a través de esa obediencia que voy a conocer la verdadera felicidad. And it's very helpful for us to think of the word happiness synonymously with the biblical word blessedness. Y para nosotros es muy fácil ver a la felicidad con el sinónimo bíblico de la bendición. So that we have the very first psalm. How would you say the very first psalm? ¿Cómo diría en el primer salmo? Bienaventurados, blessed. Blessed is king. ¿Quién es bendecido? The man. El hombre. Who? ¿El hombre quién? Why is he blessed? ¿Por qué es que él está bendecido? Happy. ¿Por qué está él feliz? He walks not in the path of sinners. Que no camina en camino de pecadores, He stands not in the counsel of the wicked no anda en consejo de malos, or the ungodly. And he does not sit in the seat of the scoffer. y no se sienta en silla de escarnecedores. You would think that if you got to walk in the path of sinners, if you got to stand with anybody you wanted to walk with, and sit anywhere you wanted to sit, you would be happy. Alguien podría pensar, pues si yo me puedo sentar donde quiera, caminar con quien yo quiera, y estar con quien quiera, voy a ser feliz. The very first word of the first sentence of the first psalm La primera oración de la primera palabra del primer salmo is happy. es feliz. The entirety of the Psalter is instructions on being happy. La plenitud de los salmos son instrucciones de cómo ser feliz. It's the same thing when we come to Psalm 119. Es lo mismo cuando llegamos al Salmo capítulo 119. The first word of the longest psalm in the Bible La primera palabra del salmo más largo en la Biblia is happy. es feliz. Happy Bienaventurado. because I obey the law of the Lord. Bienaventurado porque obedezco a la ley del Señor. And the incredible thing about Psalm 119 Y algo increíble acerca del Salmo 119 is that in its 176 verses, es que en sus 176 versos the Word of God, or a synonym for the Word of God, la palabra de Dios o un sinónimo de la palabra de Dios is mentioned 175 times. se menciona 175 veces. Happy is the man who obeys the law of the Lord. Feliz es el hombre que obedece a la ley del Señor. So this is what real, if you will, reformed religion produces. Esto es lo que la verdadera, si quisieran verlo así, religión reformada produce. And then seventhly, Hamilton says something that I think would just be so unbelievable to most people. Y lo último que menciona Hamilton es algo que me parece increíble para muchas personas. Is that experiential Calvinism is satisfied with scriptural worship. Que el calvinismo experiencial se satisface con alabanza bíblica. We subscribe to something called the regulative principle in worship. Nosotros nos suscribimos o nos adherimos a lo que le llamamos el principio regulador de la adoración. Which is what? El que es que, What is the regulative principle? ¿cuál es el principio regulativo de la adoración? The Word of God. That's more specific than the word of God. Más específico que la palabra de Dios. Alex? To limit our worship to only what the Word of God says explicitly, or there's no hay, perdón, hacer solamente lo que la palabra de Dios dice. This worship according to what the Word of God says, claramente o directamente. clearly and directly. We are, yes sir, okay. Glorify the Lord. That is the goal. Ese es el propósito. Sí, the goal. The Word of God is our basis.
La palabra de Dios es nuestra base. But specifically, the regulative principle says Pero el principio regulativo específicamente dice, we are only allowed to do in public worship solamente estamos permitidos hacer dentro de la alabanza pública that which is commanded by the Word of God, lo que se manda en la palabra de Dios, which limits what we do in worship. lo que limita lo que hacemos en la adoración. There is that which is called the normative principle of worship, También está lo que se llama el principio normativo de la adoración, which most churches use. lo cual muchas iglesias usan. And this normative principle Y este principio normativo says that we are free to do anything in worship dice que podemos hacer cualquier cosa, somos libres de hacer cualquier cosa en la adoración that is not specifically prohibited by God, que no está específicamente prohibida por Dios, which opens the door to all kinds of things. lo cual abre la puerta a diferentes clases de cosas. So we are commanded in our worship to what we would refer to, what we would call the ministry of the Word. Así es que en nuestra oración se nos manda lo que llamamos el ministerio de la palabra. We read the Word, Leemos la palabra, we hear the Word, escuchamos la palabra, we pray the Word, oramos la palabra we preach, did I say preach? We sing the Word. y cantamos la palabra. So the Word is important. Our worship must be Word-centered. Nuestra adoración debe ser centrada en la escritura. And then we would say that we are limited, that when we come together, we have the ministry of the Word, Y estamos limitados cuando nos juntamos, tenemos el ministerio de la palabra, we have prayer, tenemos oración and we have the sacraments, y tenemos los sacramentos, or in Baptist language, o en lenguaje bautista, ordinances. las ordenanzas. Is this a difference that you use, ordinances or sacraments? Hay una diferencia en lo que lo usamos, ordenanzas. Not Reformed Baptist. Los bautistas reformados, Most of my experience with Baptists would use the word ordinance. En mi experiencia, la mayor parte de personas le llaman ordenanzas Which would acerca del have to do bautismo, with a command. Christ only commanded to practice que it. tiene que ver con mandamientos que Cristo mandó que se hicieran. There's nothing wrong with using the word sacrament if we understand the origin of the word. No hay ningún problema en llamarle sacramento si entendemos el origen de la palabra. It comes from the Latin word sacramentum, Venimos de la palabra latina sacramentum, which was an oath of loyalty and allegiance that a Roman soldier would make to his commander. que era una declaración de lealtad que un soldado hacía a su superior. And so we say that there is allegiance. These are signs of God's covenant to us. Esos son señales del pacto de Dios con nosotros. And so it's a two-way street. God is promising loyalty to us, and we promise loyalty back. Es como Dios nos promete lealtad a nosotros y nosotros le devolvemos esa lealtad a Él. So basically, in our worship, we are commanded to do the Word, to pray, to administer the sacraments. Así es que nuestro servicio de adoración se nos manda a predicar, a orar y los sacramentos. And that is the limitation of public worship. Y esas son las limitaciones de cómo adoramos. Yes, sir. Hablando un poco de la tradición, ¿cómo es que, por ejemplo, los credos y los catecismos entran teológicamente en el orden de un servicio, en el principio regular? Going by the tradition, how do the catechisms and the historic confessions come into play in the service? ¿Cómo encajan Or how do they fit into the regular church? to the regulative principle? There are confessions. Hay confesiones We are to confess in worship. que debemos confesar en adoración. Confess what we believe Confesamos lo que creemos about God acerca de Dios, and about ourselves. acerca de nosotros también. So in that sense, I think the confessions, the creeds, the catechisms are appropriate. En ese sentido, considero que las confesiones y catequismos son apropiados If we think of them in terms well, let's put it in psalms, and spiritual songs. si lo ponemos en la categoría de salmos y cánticos espirituales. Psalms and spiritual songs.
So I think that's how I would use it, because we make confession of our sins, Porque también hacemos una confesión de pecado, which is a prayer, lo cual es una oración, and we make confession of our faith. y también hacemos una confesión de nuestra fe. So I think that would be appropriate. And then of course there's the offering, Y también está la ofrenda, right? You have to admit. porque tenemos que tener ofrenda, Not with a barrel. con un barril. And so think about the things that you have seen in public worship Piensen en las beyond cosas, this. piensen en las cosas que han visto en la adoración pública más allá de esto. We've seen flags and banners waved in the front of the church, Hemos visto banderas que se mueven enfrente de la iglesia, dancers twirling about, danzantes, personas que bailan, in plays, dramas, dramas que se pueden presentar, video obras, clips, videos, things that incense, incienso, candles. candelitas. Okay. ¿Qué más? Testimonios. Testimony. He says it's like a circus. Sometimes comedians, right? Comedians, jokes. Comediantes, bromas. The testimony, I don't know about testimonies, and I'll tell you why. No sé de los testimonios y te voy a decir por qué. Is that if we just ask for a spontaneous testimony, does somebody have a word, Si, you know, a testimony, not Sí. a word of prophecy? si decimos al azar, ¿alguien tiene algún testimonio que quiere decir? We don't know what that person is going to say. No sabemos lo que esa persona vaya a decir. And the elders of the church are responsible for order and truth within the worship service. Y los ancianos son responsables del orden y la verdad dentro del servicio de adoración. And so if there's going to be a testimony of God's work in life, Así que si va a haber un testimonio de la obra de Dios en la vida, I would recommend that we see that testimony in written form beforehand. yo pediría que veamos ese testimonio en escrito antes, de antemano, To make certain that it is theologically accurate para asegurarnos que sea teológicamente preciso and it gives glory to God and not to the person. y que dé gloria a Dios y no a la persona. Just a terrible example of this. Un ejemplo terrible de esto. Sometimes in funeral services in my world, En el mundo donde yo estoy, en los servicios fúnebres, someone will say, here's a microphone. Does anybody have anything to say about the deceased? Do you want to tell a story about the person? pasan el micrófono y dicen, ¿alguien quiere decir unas palabras acerca de la persona que falleció? Parenthetically, let me say, Y entre paréntesis, permítanme decirles, I have a rule. tengo una regla: Never give anyone a microphone. nunca le des a nadie el micrófono. Don't put it in their hand. Hold on to it. Agárrenlo, nunca se lo den a nadie. ¿Sí? So in this particular service, this funeral service, En este servicio does fúnebre, anyone have a word? se pregunta, ¿alguien tiene una palabra, A memory. una memoria? And this woman got up to speak, Se levanta una mujer a hablar, who had a habit and a reputation for saying far more than she needed to, que tenía reputación de decir más de lo que tenía que decir. went on for somewhere near 15 minutes, Se tardó más o menos 15 minutos, not talking about the deceased in the coffin, no hablando del que estaba muerto ahí en el but sepulcro, talking about herself sino hablando de sí in misma relationship to the person. en relación con esa persona. Never give a microphone to anybody. Nunca le dio un micrófono a nadie. Okay, so we are happy with scriptural worship. Entonces estamos felices con la adoración escritural. And I would say that scriptural worship is that produces emotions based on truth. Y vamos a decir que la adoración escritural produce emociones basadas en la verdad. It does not produce emotions in order to get a response from people. No produce emociones de manera que produzca una reacción en las personas. I remember a young woman who came to our church who, after experiencing what we attempted to call scriptural worship, Recuerdo una persona que una vez
experimentó lo que queremos decir que es la adoración escritural, she said it is so different in this church. dijo que era tan diferente en esta iglesia. I used to always judge a worship service based on how I felt when I left. Yo decía que juzgaba cada servicio en base a cómo me sentía después de salir, Rather than what I learned about God. en lugar de lo que yo aprendí acerca de Dios. And then the eighth mark of experiential Calvinism Y la octava marca del calvinismo experiencial is that it cultivates communion with God. es que cultiva la comunión con Dios. That because of what I know and how I worship and my prayer life, I want to be in relationship, communion with God. Ya que por la palabra, la oración y la adoración, yo quiero estar en una comunión con Dios. Now Hamilton will say all of this far better than I did, Ahora Hamilton dice esto mejor de lo que yo te los he dicho. but I wanted to whet your appetite for the book if you haven't yet read it, Pero si no lo han leído, quería despertar su apetito por este libro. or if you can't read. O si lo pueden leer. Any comments on this? I'm happy to hear any comments. or ¿Algún questions comentario o on pregunta this portion of de esta porción? Solamente la parte de los testimonios creo que muy acertada, ¿no? He says it's very accurate what you said about the testimony part. In what way accurate? En la forma que los ancianos o líderes de la iglesia lo tienen que mirar si es teológicamente correcto y si está dando realmente la prueba. In the way that the elders must look at the precision, the theological precision of what is being presented. Yeah. Yeah, because we don't want to have to get up after somebody speaks and say what they said was wrong. Let me correct. Porque no queremos pararnos y decir, oh, pero lo que acaba de decir esta persona está equivocado y vamos a hacerlo después. I actually heard a tape recording from the church where John Piper was pastor. Escuché una grabación, una cinta de grabación en la iglesia donde John Piper predica, Who is he's one of my fathers in the faith. y quien es uno de mis padres en la fe. And he had a guest preacher come to the church. Y él tuvo un predicador invitado que vino a su iglesia, His own beloved seminary pastor who influenced him more than anyone else in his life. su pastor amado del seminario que lo influenció más que nadie en su vida. And after the man sat down from preaching, Y después de que el hombre se sentó de la predicación, John Piper came to the pulpit and said, I need to correct something he said because we do not believe that. necesito corregir algo de que él dijo porque nosotros no creemos esto. I thought there's great boldness and integrity in John Piper to do that. Creo que se requiere gran valentía e integridad en que John Piper haya hecho eso. But let's don't put ourselves in that position unnecessarily. Pero no nos pongamos en esa posición sin necesidad. Okay, any other comments? And I don't want to push too quickly. Yes, ma'am. I don't know. Can you? Well, I didn't get very far into the book, but I do like how it started in connecting, that we need to be controlled, our emotions by what we know, and that the Calvinist is never dead, right? It's always alive. So I think as Calvinists or, Reformed, the group of people who are afraid to express our emotions, so I think that's something important we should look at. That's very important. There's too much where Calvinist people or Reformed people are seen as emotionally dead. Hay muchos que miran que los calvinistas reformados son emocionalmente muertos. In English, we would say that the Calvinist is a part of the frozen chosen. Decimos que los calvinistas son de los escogidos congelados. O congelados escogidos, no sé cómo se traduce eso. He actually says something like, he also says, a dead Calvinist is an oxymoron, right? Something to that effect. Alguien dice que un oxímoron es un calvinista muerto. We have to be filled with emotion, gratitude, and joy. Tenemos que estar llenos de emoción y disfrutar lo que aprendemos. And I'm just going to make a recommendation. This little book is by John Calvin, which I read just this week. Este pequeño libro es acerca de Juan Calvino, se lo voy a recomendar, lo acabo de leer esta semana. It's called A Little Book on the Christian Life. Se llama un pequeño libro acerca de la vida cristiana. You read it? Well, come tell us.
Ven y dinos, si ya lo leíste. I mean, why should I have to talk? ¿Por qué debería yo hablar de ella? But it is not Spanish, No. but you can find the material of this book No está en español, pero pueden encontrar el material de este libro in Calvin's Institutes. en los institutos de Juan Calvino. Is it in Spanish? Yeah, it is. I read it in Spanish. Yo lo leí en español, dice. If you don't want to buy the book, Si no quiere comprar el libro, maybe I can pull this out of the fire here. That you could go to Calvin's Institutes, which is in Spanish, puede buscar los institutos de Juan Calvino que están en español and go to Book 3, y ir al libro tercero, chapters 6 through 10. capítulos del 6 al 10. And this is just marvelous stuff. Eso es maravilloso. And there do I have a witness? Y tengo un testigo. All right, let's talk a little bit about the doctrine of Scripture Y ahora vamos a hablar un poco de la doctrina de la Escritura, after we take a break, después de un break. because it's break time. Yes, ma'am. Yesterday